Hola a todos, hoy vamos a ver qué es el G7, también conocido como el Grupo de los Siete. Antes de meternos de lleno en el tema, tenemos que entender que la dinámica internacional actual es una cuestión sumamente compleja, en la cual intervienen gran cantidad de actores, factores, procesos y patrones, todos estos relacionados entre sí de una u otra forma. Sin embargo, no debe olvidarse que todos ellos corresponden a razones históricas y a una trayectoria muchas veces definida por grandes sucesos mundiales. Al ser el sistema internacional el principal objeto de estudio de las relaciones internacionales, es necesario comprender que éste obedece a un orden y por lo tanto a una jerarquía determinada por el poder y las relaciones que se derivan del mismo. La estructura del poder actual está configurado por las grandes potencias. Siguiendo al teórico marxista Gramsci, son aquellos estados que gozan de la potencialidad y voluntad para prevenir o amenazar con la intervención, militarmente y de forma decisiva, y de ejercer su influencia y hegemonía, mediante intervenciones económicas, diplomáticas o ideológicas, en todo el ámbito de una sociedad internacional. Entonces podemos apreciar que la estructura del poder internacional suele tener un grupo de estados hegemónicos con la capacidad de ejercer su poder de diferentes maneras. Y bueno, ahora sí a lo que venimos. ¿Qué es el G7? Con base a Council on Foreign Relations, es un bloque informal de democracias industrializadas que se reúne anualmente para debatir temas como la gobernanza económica mundial, la seguridad internacional y la política energética. Prácticamente se reúnen en una cumbre los representantes de las naciones que pertenecen al grupo, siendo estas Canadá, Alemania, Estados Unidos, Italia, Francia, Japón y Reino Unido, así como la representación no enumerada de la Unión Europea desde 1981. El G7 no es una institución internacional, no toma medidas de obligatorio cumplimiento, sino que fija objetivos y estándares comunes. ¿Cuándo y por qué razón se forma? El G7 fue en un principio una respuesta de los gobiernos de las democracias occidentales a los trastornos económicos y a la recesión de mediados de la década de 1970. Estos incluyeron la queda del sistema de tasas de cambio de posguerra, en el cual las monedas estaban atadas al dólar, y un boicot petrolero por los países árabes que provocó un brusco aumento de los precios de combustibles y la caída económica más grave desde la Gran Depresión. En 1973, el secretario de Tesoro de Estados Unidos, George Shultz, convocó de urgencia a los ministros de finanzas de las naciones más ricas del mundo, Francia, Reino Unido, Italia y la República Federal de Alemania, para tratar de encontrar una salida a la coyuntura. Japón se uniría meses más tarde, Canadá 2 años después y se convertiría en el Grupo de los Siete. En 1997, 6 años después de la disolución de la Unión Soviética, Rusia pasó a ser un estado miembro del grupo, que ahora era conocido como el G8. Sin embargo, la presencia de los rusos en el foro fue de apenas 17 años, luego de que fuesen expulsados en 2014, así convirtiéndose otra vez en el G7. Poder e influencia en la política de economía global. En conjunto, las naciones del G7 representan más del 50% de la riqueza mundial, por lo tanto, tiene gran influencia dentro de la política económica mundial. Dentro de los países miembros del G7 impera como modelo económico el neoliberalismo. Este se define como la libertad de los mercados mediante la desregularización, la globalización y liberación del comercio y financiera, la privatización combinada con el cierre de entidades públicas y la terminación de los subsidios otorgados a otras, la flexibilización del mercado laboral y el recorte del bienestar social de los trabajadores. En la actualidad, la influencia del G7 se ve amenazada por el surgimiento de nuevas economías emergentes, que acaparan parte de la demanda efectiva mundial. Objetivos del G7. En un principio, el G7 salió a la luz con 3 principales objetivos. Desarrollar la gestión colectiva de la economía mundial para reemplazar la hegemonía estadounidense, conciliar las presiones internas y externas generadas por la interdependencia, movilizar el liderazgo político para resolver problemas más allá del alcance de las burocracias. En la actualidad, tratan de idear estrategias que podrían resultar útiles para evitar posibles crisis económicas y algunos otros temas como lo son el cambio climático, salud, educación, empleo, seguridad, entre otros. ¿Y Rusia? ¿G8?
El presidente Vladimir Putin fue acusado de invadir el país y anexar Crimea, y por ello, en unanimidad, se acordó su expulsión del grupo. Hasta hoy en día, es sujeto de debate dentro del panorama internacional, la legalidad de lo acontecido en Crimea. Varios son los estados que han condenado la violación tanto de la soberanía y de la integridad territorial de Ucrania, como de la prohibición del uso de la Fuerza Armada en derecho internacional. Donald Trump dio a conocer que estaba a favor del regreso de Rusia para la conformación del G8, afirmando que era mucho más sensato tenerlo como parte, sin mencionar un requisito previo. Esta postura ha sido punto de análisis entre detractores y simpatizantes, especialmente si hablamos de algunos miembros como Canadá y la Unión Europea, quienes consideran primordial la resolución del conflicto entre Ucrania y Rusia. G7 y el G20. A pesar de tratarse de un grupo más numeroso, los integrantes del G20, que también son partes del G7, poseen bastante influencia dentro de este grupo. Pero en todo caso existe un balance más idóneo y enfocado sobre todo a la economía y no a la perpetuación de los intereses de un grupo hegemónico. Es importante resaltar que el grupo de los 20, a diferencia de su homólogo, más exclusivo y cerrado, ha demostrado ser más versátil al momento de abordar problemáticas económicas, como la crisis asiática de 2008. ¿Un cambio para la gobernanza global? El actual orden mundial y las estructuras de poder que lo componen han sido puestas bajo diversos cuestionamientos. Hay quienes dicen que pese a la consolidación del poder de Occidente, esta invariablemente comenzará a decaer, dando lugar a un nuevo centro de poder, principalmente en Asia, que contrasta con la idea de que los bloques de países más elitistas son en su mayoría obsoletos y que el verdadero futuro internacional quedará en manos de potencias medias. También que dicho proceso se catalizará a través de un avance tecnológico notable o un suceso importante. Un grupo anacrónico. Finian Cunningham ha definido al grupo de los 7 como un grupo obsoleto e inútil, pues la lista de los miembros que posee es completamente arbitraria en un contexto como el actual, en donde no son ni siquiera capaces de cumplir con un único criterio de desarrollo. Prueba de ello es la completa exclusión de China, Rusia e India. Mencionó también que es un retroceso a cuando las potencias occidentales eran las principales, cosa que ya no es en absoluto práctica. El grupo de los 7 ha tenido una trayectoria de lo más diversa. Incluso podría decirse que representa a la perfección la evolución de un sistema desde su nacimiento hasta la llegada de la etapa de transición en la que vivimos, pasando por el trasfondo ideológico y económico de su gestión hasta los proyectos neoliberales con los que se marcó pauta para el resto del mundo. Ha definido durante aproximadamente 50 años la economía y podría decirse que de cierta forma logró plasmar su visión en todo el mundo. Con su influencia monetaria y mediática logró la globalización. Sin embargo, los tiempos cambian y la geopolítica ya no es la misma que en los años 70. Por lo tanto, representar a las democracias que tenían las economías más grandes en la década de 1970 ya no es suficiente.